El año pasado nos dimos a la tarea de analizar o enlistar más bien algunos draft picks que no hicieron más que perjudicar la carrera de un luchador, y yo sé que les encanta que veamos las dos caras de la moneda con este tipo de temas, así que acompáñenme entonces a ver algunos drafteos que mejoraron el paso de una superestrella. No se olviden de dejar su like, suscribirse, comentarme si me faltó alguno, pero sobre todo pasársela bien con este video. Está hablando Mr. W y vamos a comenzar. Siento que en WWE jamás le perdieron la fe a Johnny Nitro, solamente que siempre les costó trabajo encontrar la forma perfecta en que pudieran utilizar sus cualidades, tanto las que tiene dentro del ring como fuera de este. Originalmente fue un personaje secundario de la administración de Rick Bischoff en Raw, luego formó su especial tag team junto a Joey Mercury, eventualmente sumando a Melina al conjunto llamado M&M que consiguió bastante éxito por parejas. Se quedó por primera vez solo por su cuenta luego de un tropiezo dado por su compañero y las cosas iban bastante bien para él, ganando el campeonato intercontinental, teniendo un reinado decente aunque no del todo trascendental. Luego se volvió a reunir con Joey Mercury, solo que durando menos juntos y con menor éxito también. Ya para mediados de 2007, nuevamente solo y pronto quedándose incluso sin Melina, Nitro se encontraba ante un panorama incierto, hasta que la lotería lo encaminó justo donde yo pienso que tenía que ir. Y por más raro que esto pueda parecer, pero el destino perfecto para él era ECW. Más que la tierra de lo extremo, esta empezaba a establecerse como la marca del desarrollo. Así es, ECW era el lugar idóneo para un luchador que necesitara encontrar su identidad, que pudiera ponerse en el mapa incluso. Ahora, debo decir las cosas como son. No fue únicamente su drafteo el que perfiló a Nitro hacia la trascendencia en solitario. También fue cuestión de un tema más allá del kayfabe. Luego de la trágica ausencia de Chris Benoit para medirse ante CM Punk por el ECW title, la WWE le dio la confianza a Johnny Nitro para reemplazar al veterano Benoit en el duelo ante el disciplinado. Y no nada más esto, sino que también le tuvieron la suficiente confianza como para brindarle la victoria y el campeonato de ECW. Aunque esta victoria titular haya estado rodeada por la controversia, Nitro no la desaprovechó, evolucionando paulatinamente su personaje hasta darle paso a John Morrison, una arrogante figura con complejo como de estrella de rock. No fue solamente que Morrison encontrara por fin esa personalidad que lo marcara para bien, también se le notó mucho más confiado ante las cámaras. Esto fue gracias tanto a la posición prominente en que fue colocado en la marca extremista, como también a su eventual unión a The Miz, otro luchador joven que andaba en las mismas que él, haciendo lo posible por cimentar su lugar en el roster. La pareja sensación de ECW fue de los pocos highlights de los que el show de martes pudo presumir durante un buen rato. Y aunque estoy muy consciente de que Joe Mo nunca pudo alcanzar el punto más alto posible como lo hiciera su compañero asombroso, aún así sostengo en que esta lotería de 2007 le dio el justo cambio que estaba requiriendo para sacarle provecho a su potencial. Añadió otro reinado más con el Intercontinental Championship después en 2009, obviamente más preseas tag team junto a The Miz, y honestamente si no llegó a consolidarse como main eventer fue por la administración y ciertos problemillas que surgieron detrás de cámaras, pero de que lo tenía todo para merecerlo, sí lo tenía. En su regreso a WWE a inicios de 2009, la empresa le encomendó a Christian la compleja tarea de cargar con lo poco que quedaba de una decadente ECW, la marca que Dios olvidó sin duda alguna. Y el Capitán Carisma no solamente hizo lo que se le pidió, sino que terminó convirtiéndose también en el último rayo de luz y esperanza que le quedaba al programa de martes, colocándose el show en su espalda con grandes luchas, buenos feudos y regalándonos, claro, uno de los mejores reinados que el ECW Championship pudo haber tenido. Es una pena que a pesar de los esfuerzos de Christian durante este año, tanto los altos mandos como la fanaticada supieran ya a la perfección que ECW tenía los días contados. La marca extremista por fin vio su desaparición para el comienzo de 2010 y Christian tuvo que enfrentarse a la incertidumbre de no entender ni saber tampoco qué era lo que seguía para él. Fue enviado a Raw, aunque brevemente, ya que el draft se encontraba cerca, pronto quedó seleccionado por SmackDown. Y este no es un caso como el de los demás en el video, gente.
viaje. Le iba a tomar su tiempo poder encontrar el éxito en su nuevo hogar. Tanto su buqueo como una lesión se convirtieron en sus más grandes obstáculos. No había que temer aún así. En su regreso de lesión, se reunió con su mejor amigo Edge, apoyándolo en su rivalidad ante Alberto del Río por el Campeonato Mundial Pesado. No sé qué fue, si fue el destino o la vida misma, pero pronto Christian iba a quedar perfectamente posicionado para buscar ese campeonato estelar que tanto lo esquivó en WWE. Edge quedó fuera de la ecuación a causa de lesión, siendo forzado a retirarse, y el Capitán Carisma ahora tendría que continuar con el legado enfrentando al patrón por el World Heavyweight Championship en su especialidad, lucha de escaleras. Ante todas las adversidades, luego del duro camino de más de 10 años que tuvo que atravesar, pero Christian finalmente hizo lo que tantos dudaron que podría y conquistó el gran cinturón dorado, mientras que su mejor amigo de toda la vida lo veía orgulloso. Es cierto que la confianza de WWE hacia Christian duró nada más 5 días, arrebatándole el campeonato en el SmackDown siguiente a haberlo conseguido en el Pay-Per-View Extreme Rules. Pero, oigan, aún así, el Capitán Carisma ya se había convertido en protagonista en SmackDown, logró el Campeonato Mundial Pesado y arrancó una gran saga en contra de la víbora Randy Orton. Yo digo que eso es 1000 veces mejor que haberse quedado sin marca y estar perdido en la nada en Raw durante algunas semanas. A simple vista podría parecer que el paso de CM Punk en Monday Night Raw fue de lo más fructífero, cosechando todos los logros habidos y por haber. Sin embargo, las apariencias pueden engañar, gente. Es cierto que después de ser el alma de la nueva versión de ECW, el viaje de Punk a Monday Night Raw le trajo los momentos más importantes de su carrera hasta ese entonces. Pero hay que pensar también cuántos de estos perduraron o cuántos de estos realmente llevaron a su consagración a lo grande como un jugador estelarista. Su reinado con el Big Gold Belt, por ejemplo, fue tan fugaz como olvidable. Exactamente lo mismo que podríamos decir de su paso con el Oro Intercontinental. WWE pensó en llevar a los planos protagónicos al Punketo, sí, pero no tenían idea de cómo utilizarlo ya estando ahí. No se esforzaron ni un poco por poder mantenerlo. CM Punk era otro de esos babyface nada más por default. Sabíamos que era el bueno de la historia, pero no habían muchas razones para apoyarlo en realidad. Era tan genérico como podía serlo. Es aquí que entra el cambio a SmackDown en la lotería de 2009. Punk fue casi un cero a la izquierda y descafeinado en Raw, pues de eso ya no más. Tras vivir unas semanas de estabilidad en un buen feudo con Umaga, llegaba ya la hora de un cambio, uno en serio. El disciplinado le arrancó entonces el corazón al universo WWE al decidir emplear su maletín de Money in the Bank sobre un maltrecho Jeff Hardy, que apenas si había ganado el Campeonato Mundial Pesado en una aguerrida batalla con escaleras frente a Edge. Esta era la durísima realidad del dinero en el banco y ni modo que Punk no tomara ventaja. El cambio a heel del Chicago Mate posterior a esto se llevaría a cabo con tiempo, desenvolviéndose con calma y sentido, hasta que esta enemistad con el enigma carismático pasó de ser un simple feudo por el gran cinturón dorado a un choque de ideologías con temáticas serias que involucraban la personalidad y forma de pensar de cada uno en la vida real. Hasta entonces, CM Punk daba el ejemplo de llevar una vida sin consumo de sustancias, una vida straight edge, pues de aquí en adelante se fue deformando hasta convertirse de plano en un predicador prejuicioso con tintes como de líder de secta. Punk volvía a ser campeón mundial peso completo, la diferencia es que ahora sí tenía un propósito para ello, y no era únicamente un plan de emergencia o un canjeo bonito del Money in the Bank y nada más. El drafteo del Punketo a las veladas de viernes le otorgó dirección y desató ese top heel que la audiencia de WWE se moría de ganas en ver. Como selección número 11 de la lotería en general, el hijo de Dusty se despojó casi en su totalidad de su pasado para poder tener un futuro. Un futuro como Dashing Cody Rhodes. Es correcto, una encuesta para las divas después, y siendo elegido como el más papucho de todo el roster, Cody adoptó la personalidad del típico narcisista enamorado de sí mismo, aunque con un giro moderno muy entretenido, dándonos consejos de belleza semana a semana, mientras que a la vez se mofaba de la apariencia del resto
resto del mundo en comparación con la suya, porque según él, la suya sí era perfecta. Solamente que, pues la belleza no dura para siempre, ¿verdad? Un rodillazo de Rey Mysterio después, acompañado de una desafortunada lesión en la nariz, y nuestro hombre perfecto quedó trastornado al haber perdido lo único que él sentía le daba individualidad en esta tierra, su belleza. El trauma hizo de Cody Rhodes un monstruo desquiciado cuyo único interés ahora era hacer sufrir a los demás, así como él ahora tendría que sufrir viviendo con su dolor. Rhodes poco a poco nos fue demostrando lo versátil que podía llegar a ser, teniendo una transición impecable y coherente de personaje a personaje. No es de extrañarse que su estupendo trabajo pronto le fuera recompensado con su primer campeonato en solitario, el Intercontinental Championship, con el que forjó una relación increíble al ser uno de los pocos luchadores que en ese momento lograron hacer lucir al título, devolviéndole prestigio perdido luego de malos campeones y decisiones. No lo digo solamente por el cambio de imagen tan exquisito que tuvo el campeonato, sino también porque el reinado de Cody Rhodes fue de calidad, recordándonos que el Intercontinental Title es el premio de los jinetes que se parten el lomo por WWE. Sabemos muy bien que de aquí en adelante la carrera de Cody Rhodes iba a estar llena de altibajos. No estoy diciéndoles que haber sido drafteado de Raw a SmackDown en 2010 de inmediato lo consolidó hasta las nubes, más bien que fue la excusa perfecta para que el muchacho nos dejara claro todo lo que tenía y todo lo que podía ofrecerle a esta industria. Ser fan de Bayley desde su llegada al main roster no ha sido de lo más fácil, damas y caballeros. Aquellos que acompañen en este viaje podrán corroborar que su estatus de 2017 hasta 2019 fue casi de pesadilla. No era nada más el hecho de verla convertida en ocasiones en una Jobber intrascendente. No era tampoco ver nada más cómo la ignoraban en favor de otras luchadoras. Era más bien ver a los creativos esmerándose, esforzándose en hacer su estadía en el roster principal una dolorosa de verse, convirtiéndola en un personaje que no pecaba nada más de ser noble, sino que de plano en ocasiones era ingenua tal cual. Un gimmick que pasó de tener una buena intención en NXT a ser de plano una humillación constante para la luchadora en el main roster. Esto ya no podía seguir así, y luego de darle tantas vueltas a poder revivir esa rivalidad entre Bayley y Sasha Banks, su mejor amiga, sin llegar a nada, decidieron finalmente separarlas por medio del Superstar Shake-Up. Con todo y lo aburrido que podía llegar a ser este concepto, ¿quién lo habría dicho, gente? Sí trajo una que otra cosa buena. Bayley entonces aterrizó en SmackDown para recordar finalmente la figura seria y competitiva que pudo llegar a ser en el territorio dorado y negro, ganando el maletín de dinero en el banco de SmackDown y sin dudar por un solo momento, sin rodeo alguno, canjeando el contrato la misma noche del evento sobre Charlotte Flair y así agregando el SmackDown Women's Championship a su historial. Bayley también hizo historia al cimentarse como la primer campeona Grand Slam femenil de toda la historia. Ahora, este podría parecer el cambio que estábamos esperando tanto para ella, pero si lo pensamos bien, no hubo tal cambio, no cambió demasiado. Y tampoco se podía confiar en que los creativos hicieran lo correcto ahora con Bayley como campeona del programa azul. Si hay una razón por la que este traslado de marcas se encuentra aquí en el video, es por lo que vino posteriormente. Pues ya cansada de que se burlaran de ella, de ser vista como la inocente y tonta de este cuento, Bayley dio el salto al lado oscuro por fin. Una transformación que nos permitió a nosotros ver una evolución legítima en la historia de esta competidora. En algún momento pudo haber sido la babyface principal en el main roster, pero en vez de eso se terminó adjudicando la posición como la top heel, siendo incluso una de las piezas clave de la era problemática que fue la pandemia para WWE. Después del que hasta ese momento fue el storyline más importante de su carrera en WWE, siendo el maligno comisionado de la empresa durante el ángulo de la invasión, William Regal se convirtió en un talento midcard funcional, un buen recurso que podías utilizar en distintas partes de la programación teniendo la seguridad de que sería garantía. El problema es que pasó a ser también un luchador intrascendente que no perfilaba en realidad. Sumó algunos logros más en su estadía en Monday Night Raw hasta que fue drafteado a Friday Night SmackDown en 2005.
2005. Siendo esta la marca mucho más enfocada en la acción in ring, la relación Regal-SmackDown pues te hacía todo el sentido del mundo. Pero en realidad su paso en la marca azul no pudo haber sido más irrelevante. Claro, formó parte del stable heel principal en 2006, siendo uno de los leales súbditos del campeón mundial pesado King Booker, solo que el único impacto que le trajo este ángulo fue salir encuerado en un pay-per-view. Y eso es en serio, sí pasó. Algo más podía hacerse con el que no era solamente un gran in-ring performer, sino también un personaje adaptable a la situación en que se le pusiera. En el draft suplementario de 2007, Regal fue una de las selecciones para Raw, y aunque originalmente pudo haber pasado algo desapercibido, traía consigo un proyecto a largo plazo muy interesante. De forma algo inesperada, el de Blackpool, England, volvería a hacerse de una posición en el poder al ganar una batalla real por encima de la tercera cuerda para definir al nuevo gerente general del show premier. Ese porte elegante, reservado y a la vez metódico de Regal fue perfecto para asumir este papel, llevándonos a un duradero viaje que fue elevándose hasta guiarnos a mediados de 2008. Ya para este punto sabíamos que William Regal era un GM desalmado, cruel e injusto con su roster, pero cuando se hizo también con la corona del torneo Rey del Ring, esto se descontroló llegando a otro nivel, transformándolo ahora en un tirano enfermizo completamente cegado por el poder, el Rey gerente general. Ya nadie podía dudar que King William Regal era el top heel de sensación en la época en WWE. Se habló incluso de un empuje estelar en torno al campeonato máximo para él, pero esta vez fue la vida real la que intervino en contra de la visión tan interesante que se había construido con el de Reino Unido. En la cúspide de su carrera, Regal fue suspendido por 30 días a causa de su primer violación a la política de bienestar de la empresa, despojándolo de todo el impulso que venía sumando y arrebatándole cualquier posible push estelar que se le haya planteado. A pesar de que esta historia no tuvo el mejor final, ganó el título intercontinental después, pero ya fue medio premio de consolación. El drástico cambio aún así que tuvo el viaje de William Regal después de ese traslado de SmackDown a Raw es innegable, literalmente revivió su carrera. Ustedes, al igual que yo, ya conocemos a la perfección esa fijación que tenía WWE con hacer pedazos a quien en algún momento fuera un monster heel invicto, intimidante o simplemente imponente, convirtiéndolo con rapidez en el hazme reír en turno con un personaje completamente opuesto a lo que alguna vez representó. Una de las víctimas de esto fue Mark Henry, cuya carrera hasta el año 2009 había estado marcada por ser un buen monster heel, un grandulón con potencial, pero que por una u otra razón siempre se quedaba lejos del protagonismo. Fue entonces que, ya sin ideas, el equipo creativo decidió que era momento de intentar hacer del violento y volátil hombre más fuerte del mundo un admirable, amigable y tiernito babyface, dándole un turn forzado que intentaron justificar con una alianza bastante random con MVP. Esta es fácilmente la etapa menos inspiradora en toda la travesía del grandulón de Shelby, Texas. Henry era uno de los chicos buenos únicamente por el hecho de serlo, y tuvo que venir el draft 2 años después para rescatarlo de esta miseria. Justo la noche de la lotería, el hombre más fuerte del mundo vio su drafteo a SmackDown como la oportunidad idónea de recordarle a todos la clase de aplanadora despiadada que puede llegar a ser. Tuvo su heel turn atacando a sus compañeros en el main event de esa noche de 3 contra 3, John Cena y Christian, y así puso bajo aviso a todo el elenco azul. En su regreso a SmackDown, Mark Henry no volvió a andarse con rodeos, no tenía tiempo para tonterías, e inauguró oficialmente el ya legendario Salón del Dolor. Antes habíamos visto ya a Mark enojado y destructivo, pero no estábamos preparados para esta versión tan inmisericordia que mostró durante semanas y semanas en las que fue sumando víctimas a su Hall of Fame, dígase Big Show, Kane, el Gran Khali, Vladimir Kozlov, y así siguió y siguió hasta que fue inevitable su tan merecido y tan esperado ascenso a la cima de este negocio. En septiembre, Mark Henry llegó al evento Night of Champions con una sola misión en mente, y luego de pasarle por encima a Randy Orton cumplió su cometido, conquistando su primer campeonato mundial, sin contar el de ECW, alzando por sobre sus hombros el hermoso gran cinturón dorado. Oigan, yo diría que mi punto queda bastante claro aquí, ¿no? Es increíble lo que el drafteo a SmackDown hizo por Henry. Pasó de ser la jarrota de agua de Jamaica a convertirse en el top heel del show azul.